Gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenas casi noches a todos. Pues un agradecimiento al instituto por esta invitación. Esperaría que la mayoría de ustedes encendieran sus cámaras para no sentirnos tan solitos y para no sentir que estamos hablando al aire. Por favor, que ojalá todos pudieran encender sus cámaras. No se debe hacer. La etapa intermedia, creo, sin error, que es una de las etapas del proceso penal más técnica que tenemos, de la etapa inicial y la etapa de juicio. Creo que la etapa intermedia es un preámbulo en la estructura del proceso penal, porque de ello, de nuestra estrategia de defensa, ya sea de defensa o de asesoría jurídica, va a depender nuestro éxito totalmente, nuestro éxito o no, en la etapa de juicio oral. Vamos a proyectar unas diapositivas en las cuales las vamos a ir analizando y vamos a ir leyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ojalá por ahí alguien me hiciera el favor de tenerlo a la mano y que me fuera ayudando a leer algún artículo que le solicite. ¿Quién me podría apoyar en eso? Yo le apoyo, licenciada, dígame. Ok, gracias, Laura. ¿Laura? Sí, Sí, gracias, sí. gracias, Laura. Vamos a empezar con la primer diapositiva. La primera diapositiva dice el objeto. ¿Cuál es el objeto de la etapa intermedia? Dice, la Artículo etapa intermedia, también llamada de preparación a juicio, tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el objeto esencial de la etapa intermedia? Es la depuración, Ajá. a ofrecer las partes. Vamos a ir viendo, vamos a ir notando Ujú. de qué manera vamos a ofrecer, de qué manera se van a admitir o de qué manera se van a excluir estos medios de prueba. Depuración. Así es. Entonces, ¿cuál es el objeto primordial de la etapa intermedia? Es la depuración de procedimientos penales, nos habla de ello. Laura, ¿me harías el favor de leer el 334? Claro, con gusto. Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos de la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase será inicio de la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Aquí tenemos partes importantes. Dice, el objeto de la etapa intermedia, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, como ya lo mencionamos. La depuración de los hechos controvertidos, porque no solamente vamos a depurar lo que las partes ofrecen, va a haber incidencias, también va a haber incidencias y también va a haber un debate de acuerdos probatorios. Entonces, todo ello es lo que se va a depurar en la etapa intermedia. Nos menciona el párrafo segundo que la etapa intermedia consta de dos fases, una escrita y una oral, que la vamos a analizar a fondo más adelante. Pero claramente el 334, que es donde inicia en nuestro Código Nacional de procedimientos penales, donde inicia 34, deben de tener perfecta inicia con el artículo 334. Dice que consta de dos fases. La fase escrita, que iniciará con el escrito de acusación por parte del Ministerio Público,
Y la segunda fase, que es la fase oral, que iniciará con la celebración de la audiencia intermedia. Esto lo vamos a ver a fondo más adelante. Podemos recorrer la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el marco jurídico de la etapa intermedia. Iniciamos con la estructura del proceso penal, que es el artículo 212, y la etapa intermedia está en la fracción segunda. Y todo lo correspondiente a la etapa intermedia inicia en el artículo 334 y finaliza con el artículo 347. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva nos habla de la etapa intermedia y la teoría del caso. ¿Quién podría participar aquí en mencionarnos de manera breve qué es la teoría del caso? ¿O qué entienden por la teoría del caso? Maestra, yo entiendo que es como un proyecto de defensa, la construcción de un proyecto con el objetivo de defender, probar la inocencia o la no responsabilidad o la no participación de una persona en el hecho que se le atribuye. Sí, correcto. ¿Alguien más? Yo tengo por entendido que es como una breve explicación de los hechos controvertidos. ¿Alguien que tenga una definición distinta? Joel. Sí, maestra. Yo tengo entendido que la teoría del caso es la parte controvertida que una de las partes va a tener que demostrar ante el juzgado. Ya sea mi teoría del caso es defensa, pues tengo que expresarle al juez o al jurado en qué se basan mis hechos y en qué consiste la inculpabilidad de mi defendido. Y si es el Ministerio Público, pues realmente tiene que narrar los hechos con tanto la parte teórica como jurídica, en el aspecto de hacerle notar al jurado o al juez en qué consisten los hechos y por qué se acredita la responsabilidad penal del acusado ya en ese momento. Ok, gracias. Alexis. Pues consta de 3 elementos que son fácticos, probatorios y jurídicos. Los fácticos es qué pasó, en dónde, y es como un interrogatorio, es como el chisme, pues en otras palabras. Sí. Constantino. Sí, la teoría del caso sería explicar el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, ya sea tanto en la parte defensora como en la acusatoria. Eso es lo que yo entiendo. Exactamente, exactamente. La teoría del caso realmente es una herramienta y es un concepto bastante sencillo. La teoría del caso es simplemente, y grábenselo de esta manera, es nuestra versión de los hechos. Independientemente de la estrategia de cada una de las partes, ya sea del Ministerio Público, ya sea de la asesoría jurídica con la víctima y ofendido, o ya sea del imputado y su defensa. La teoría del caso es nuestra versión de los hechos. ¿Cómo, a nuestro parecer, sucedieron los hechos y cómo lo vamos a estructurar en una estrategia, ya sea de asesoría jurídica o de defensa? Entonces, es muy sencillo lo que es la teoría del caso. La teoría del caso es un concepto triatómico, como nos dijo nuestro compañero Alexis, consta de 3 teorías, una fáctica, una probatoria y una jurídica. Pero de manera muy, muy, muy sencilla, y yo siempre lo explico de esta manera para no señalar diversos conceptos extensos y con conceptos jurídicos que nos hagan entender o aprendernos, retener la información de una forma complicada. Siempre grábense esto, la teoría del caso es nuestra versión de los hechos.
lo que nosotros vamos a defender y a partir de esa versión de los hechos vamos a construir nuestra estrategia, ya sea de defensa o de asesoría. ¿Ok? Entonces ya lo dijimos, consta de tres teorías, una fáctica, una jurídica y una probatoria. ¿Podríamos continuar la siguiente diapositiva? ¿Qué es la teoría fáctica? Como nos lo mencionó nuestro compañero Alexis, la teoría fáctica, tal cual él nos los dijo, es como el chisme, es todo lo que sucedió en el mundo fáctico, la conducta. ¿Qué es lo que realizó aquella persona y cómo se va a determinar esa conducta en circunstancias de modo, tiempo y lugar? Y claramente que dicha conducta debe ser relevante para el derecho penal. La teoría fáctica es prácticamente lo que realizó ese individuo que va a ser investigado, que va a ser imputado, que va a ser acusado y que quizá va a ser sentenciado en cualquiera de sus vertientes. Entonces, la teoría fáctica es como tal el hecho. ¿Ok? Pasamos a la siguiente, por favor. La teoría probatoria. ¿De qué consta la teoría probatoria? Ya mencionamos que la teoría fáctica es la conducta, es el hecho que acaeció. Eso es. ¿Qué es la teoría probatoria? La teoría probatoria viene a partir de los indicios que surgen de la investigación de esa conducta. Esos indicios que se van a convertir en registros de la investigación y que van a estar inmersos en la carpeta de investigación, que se van a convertir en datos de prueba, que probablemente van a ser ofrecidos como medios de prueba y que probablemente se van a desahogar como prueba. Esa es la teoría probatoria. Todo lo que surja a través de la investigación. Entonces ya tenemos lo que es la teoría fáctica, que es la conducta, lo que es la teoría probatoria, y pasamos a la siguiente diapositiva con la teoría jurídica. Pasamos a la siguiente. La teoría jurídica. ¿Qué es la teoría jurídica? Es donde esa conducta la tiene que prever algún código, alguna ley sustantiva. ¿Cuáles son las leyes sustantivas? Claramente son nuestros códigos penales. Los códigos penales de todas las entidades. Esos son nuestras leyes sustantivas. Debe ser, dependiendo de elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos, deben situarse en algún tipo penal específico y cumplir con la totalidad de los elementos para que podamos estar en posibilidades de decir que un hecho posiblemente constitutivo de ser delito se ha cometido. ¿Queda claro hasta aquí lo relativo a la teoría del caso y sus tres teorías? ¿O alguien tiene alguna duda? No, hasta el momento todo claro, gracias. Está claro. Ok, gracias. Continuamos la siguiente diapositiva. Como nos mencionó el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales y como lo leyó nuestra compañera Laura,
dice que la etapa intermedia consta de dos fases, una escrita y una oral. En este entendido que primero es la escrita y con posterioridad vendrá la oral. Vamos a ver cómo inicia la fase escrita. La siguiente diapositiva. Aquí viene lo realmente importante. Compañeros, aquí viene lo realmente importante y donde todos debemos de poner toda nuestra atención desde este momento donde da inicio la etapa intermedia en su fase escrita. Es muy relevante y ahorita vamos a ir viendo de qué manera es como llega la relevancia y de qué manera podría repercutir de manera positiva o negativa en nuestro resultado, que es la continuación procesal por parte del Ministerio Público referente a la exposición del escrito de acusación, en el cual expondrá los medios probatorios con los cuales pretende acreditar el hecho delictivo y la comisión o participación del imputado. ¿Qué quiere decir? Tal y como lo dice, esta fase va a ser únicamente escrita y va a iniciar con un escrito de acusación por parte del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando concluya la etapa de investigación complementaria, cuando esto concluya, el Ministerio Público tendrá un plazo de 15 días. A partir de que fenezca el plazo de investigación complementaria, el Ministerio Público tendrá 15 días para formular acusación en contra del imputado. ¿Cómo se va a dar esto? Esto se va a dar porque el Ministerio Público va a exponer ante el juez de control que cuenta con elementos suficientes, tanto para probar el delito como para probar la comisión o participación del imputado. Con este escrito de acusación, él le dice al juez de control, tengo lo suficiente para que esta persona probablemente en juicio sea condenada por lo que se le investigó, por el hecho que se le imputó. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, gracias. Maestra, gracias. Sí, Continuamos. maestra, gracias. Gracias. La siguiente diapositiva. Aquí hay que poner atención, abogados, porque cuando el Ministerio Público, cuando el juez de control nos notifique ese escrito de acusación, debemos de poner cuidado en todos estos requisitos que ese escrito debe tener, sí o sí. Debe cumplir con todos y cada uno de estos requisitos. Laura, ¿nos harías el favor de leernos cada uno de los requisitos, por favor? Nos lees uno y te detienes tantito para irles explicando uno por uno. Sí, claro, con gusto. Es el artículo 335, ¿verdad? Sí. Ok, contenido de la acusación. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa, fracción primera, la individualización del o los acusados y de su defensor. Ok, la individualización del o los acusados y de su defensor. ¿Qué quiere decir esto? Que el escrito de acusación debe contener de forma precisa y completa el nombre del imputado y de su defensor, completos. No puede ser que yo me llamo Laura Ivette Martínez Mendoza y diga defensora privada Laura Martínez. Okay. Debe de ser los datos completos, ¿ok?
Perfecto. Y algo muy importante, que estas personas que se señalan como imputados deben de ser las mismas, exactamente las mismas, donde se les vinculó a proceso en una etapa inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que tras la investigación, primero eran 2 personas investigadas, esas 2 personas investigadas fueron vinculadas a proceso por determinado delito, y resulta que en el escrito de acusación el Ministerio Público ya no son 2, porque de la investigación surgió que se detuvieron a más personas. Y ahora quizá son 3, 4 o 5 personas. Esto no puede suceder, ¿ok? Si ya está la etapa inicial, se investigó a 2 personas, se les vinculó a proceso, en el escrito de acusación por parte del Ministerio Público, solo y exclusivamente deben de ser esas 2 personas que se les vinculó a proceso. ¿Sí queda claro eso? Sí, claro. Fracción segunda. Fracción segunda, la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Exactamente lo mismo que la fracción primera, debemos de tener plenamente identificados quién es la víctima, quién podría ser el ofendido y su asesoría jurídica o asesoría victimal. Exactamente lo mismo que la fracción primera. Pero todos sabemos que estos son los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal. Tomás, te escucho. Pregunta, maestra, ¿qué pasa si dentro de la investigación complementaria apareciera otro responsable? ¿Qué pasaría en este caso? O existe otro, sí, otro acusado, otro imputado. Ok, aunque sea el mismo hecho, se tendrá que abrir otra investigación. Se llevará a cabo otra audiencia inicial, se le vinculará o no a proceso, pero esto es en condiciones totalmente separadas. No se podrá integrar ese nuevo posible responsable a este escrito de acusación. Ok, ¿Sí, gracias. Tomás? Sí, muchas gracias, le agradezco. De nada, fracción tercera. Fracción tercera, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Es muy importante, porque a veces el Ministerio Público nos hace ahí ciertas situaciones amañadas, ciertas cuestiones. Es muy importante y les voy a compartir una sentencia que me gustaría que la leyeran porque esto sucede y sucede demasiado, como no se imaginan, sucede demasiado. La sentencia es de Fermín Gutiérrez contra Guatemala. Si la pueden anotar. Fermín Gutiérrez contra Guatemala en su inciso K, hoja 37. Y esta sentencia nos habla de manera muy específica la imposibilidad que tiene el Ministerio Público de mutar los hechos. El Ministerio Público no puede decir, esto sucedió en la etapa de investigación, por este hecho fue por el que se le vinculó a proceso al imputado, y tras esa investigación complementaria, mencionar que determinada circunstancia no la va a poder probar en juicio. Y entonces, ¿qué hacen? Muto los hechos y quito esa circunstancia de los hechos, la retiro del escrito de acusación. Ahí deben de tener mucho cuidado. El escrito de acusación debe de tener los mismos, exactamente los mismos hechos por los que esta o estas personas fueron vinculadas a proceso. ¿Ok? Porque qué sencillo sería que el Ministerio Público se les vinculó y todos sabemos que la etapa inicial es un juicio de probabilidad.
¿Qué quiere decir? Que probablemente estas personas, probablemente es un hecho delictivo, probablemente estas personas participaron o cometieron el hecho delictivo. Y lo someto a una investigación y lo someto a un proceso penal. Qué sencillo sería decir, Pedro mató a mi... El arma con el que ejecutó los hechos se encontró en el cajón de no sé qué, en la casa de no sé dónde, en tal dirección, y después resulta que esa dirección no existe. Y decir, ah, no, pues en el escrito de acusación la cambio o la omito. Porque si no pruebo que esa dirección existe en circunstancias de modo y tiempo y lugar, no voy a estar en posibilidades de probar ese hecho en juicio y por lo tanto el resultado para el Ministerio Público no va a ser favorable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos de tener poner mucha atención en que no se muten los hechos. ¿Y dónde vamos a poner atención? En el escrito de acusación siempre debemos de leerlo con detenimiento, punto por punto, el escrito de acusación, porque ¿qué va a suceder? Que no lo leemos y solamente escuchamos la exposición del Ministerio Público. Y si la exposición del Ministerio Público, como lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, es breve, entonces por ahí es por donde nos pueden por donde nos pueden meter esa jugarreta, ¿no? De que solo escuchamos si el código lo prevé, que la exposición es breve y con eso nos vamos. Pero si leemos el escrito de acusación con detenimiento, nos vamos a dar cuenta si son exactamente los mismos hechos por lo que se nos vinculó a proceso. Y es donde debemos de tener muchísimo cuidado. La siguiente fracción, Laura, por favor. Claro. Fracción cuarta. La relación de las modalidades del delito que concurrieren. ¿Qué quiere decir esto? La relación de las modalidades del delito que concurrieron. Nuevamente, que debe de ser una relación precisa, una relación congruente. Ay, perdón, una disculpa. Y que esta acusación, como ya lo mencionamos, no puede ser variada de ninguna manera. La siguiente, Laura. Fracción fracción quinta. La relación de las modalidades, la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. La autoría. La Autoría. autoría y la relación O participación concreta. participación concreta que se le atribuye al acusado. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio Público debe determinar en ese escrito de acusación el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención delictiva y la autoría, las formas de intervención, si fue un autor directo, si fue un coautor, si fue un autor mediato o si fue solamente un partícipe. Debe de especificar claramente de qué manera la persona acusada cometió, participó en ese hecho. La siguiente, Laura. Fracción sexta. La expresión de los preceptos legales aplicables. El artículo 397, y esto es muy importante mencionarlo, y se los menciono porque de manera muy puntual yo lo llevo a cabo en mis audiencias. El 397 nos habla de que no es necesario que las partes invoquemos los preceptos legales, que para todo mencionemos y con fundamento en tal artículo y con fundamento en tal artículo. El 397 nos habla de que no es necesario invocar preceptos legales. Pero ¿cuándo no es necesario, abogados? ¿Cuándo no es necesario? De manera oral. Cuando estamos en audiencia. Cuando todo es de manera oral, el código no nos exige y por lo tanto, ni el juez de control, ni un tribunal de enjuiciamiento
nos puede obligar a mencionar preceptos legales y que nos diga, porque por ahí se escucha muchas veces en redes sociales donde los jueces de control o los tribunales mencionan, ¿y cómo lo fundamenta? Nosotros, si de alguna manera sabemos que lo que estamos argumentando es cierto, pero por lo que ustedes quieran no nos acordamos del precepto legal en ese momento y no nos vamos a poner a buscar en todo el código donde se prevé tal circunstancia que nosotros estamos argumentando, nosotros le podemos mencionar al juez que el 397 establece que no tenemos obligación de pronunciarnos al respecto de preceptos legales.